¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de esta ocasión les voy a hablar acerca de otro actuador. Y estos son los inyectores. Bien, como sabemos, los inyectores son los encargados de suministrar combustible a cada uno de los cilindros comandados por la computadora del motor. Bueno, para hacer una explicación un poco más clara, aquí tengo la representación de un inyector en donde podemos ver algunas de las partes que, que lo conforman. Específicamente les voy a hablar sobre la bobina. La bobina interna de los inyectores es un alambre de cobre enrollado, el cual va a servir para generar un campo magnético. Este campo magnético va a ser el que se encargue de levantar la aguja del inyector. Una vez que esta aguja se levanta, la tobera se descubre y por ende se inyecta combustible dentro del cilindro. Entonces, aquí también podemos observar el conector eléctrico. El conector eléctrico de los inyectores va a constar de un socket de dos cables, en los cuales un cable de ellos va a tener alimentación de 12 voltios y el otro cable va a ser pulsos negativos controlados por la computadora. Ahora sí, vamos al simulador. Aquí tenemos los 4 inyectores. Entonces, las pruebas más comunes para los inyectores van a ser prueba de resistencia y prueba de voltaje de alimentación y control de masa por la computadora. Entonces vamos a desplegar el sistema de diagnóstico, en este caso a reconocer los valores característicos con los cuales trabaja los inyectores en el simulador. Entonces nos vamos a identificar vehículo, sistemas, gestión de motor, información y esquema eléctrico. Y una vez que tenemos ya desplegado todo el sistema eléctrico del simulador, podemos observar aquí lo que son los inyectores, los 4 inyectores. Seleccionamos uno y podemos observar lo siguiente, que tenemos un voltaje de alimentación de 11 a 14.5 voltios correspondientes al voltaje de la batería. Una resistencia interna que para este caso va a ser de 16 ohms porque son inyectores de alta impedancia. Los inyectores de alta impedancia van a manejar una resistencia interna de 12 en adelante. En este caso tenemos 16 ohmios. Podemos ver la localización de los inyectores y el oscilograma característico que va a presentar cada uno de ellos en su funcionamiento. Tenemos la escala dividida en 5 voltios por división y 1 milisegundo, medido relativo a masa en el pin 2. Entonces vamos a realizar estas comprobaciones. Para ello desconectamos uno de los inyectores, desplegamos el multímetro y vamos a hacer la verificación del valor de la resistencia interna. Conectamos en los pines los cables del multímetro y vamos a seleccionarlo en la escala de 200 ohmios. Y como podemos ver ahí, tenemos un valor de resistencia de 16 ohms. Ahora bien, voy a desplegar el salpicadero y voy a realizar lo siguiente, que poner en contacto. Para realizar las pruebas voy a desplegar el osciloscopio. El osciloscopio nos va a ayudar a reconocer las gráficas de voltaje, tanto de voltaje de alimentación como del control de masa. Entonces encendemos, conectamos el inyector. Ahora, para reconocer de cuáles son o qué cable es el correspondiente a voltaje de alimentación y control de masa, vamos a desplegar el esquema eléctrico. En el esquema eléctrico observamos los inyectores y vemos que todos los cables rojos van a ser voltaje de alimentación proveniente del relé principal y los cables de los otros colores de cada inyector van a ser los controles de masa. Así que para verificar el voltaje de alimentación y de control de masa, vamos a colocar la pinza negra al borne negativo de la batería y el canal 1 al cable rojo del inyector, y allí ajustamos la escala y ahí ya podemos ver que tenemos el voltaje de batería 12 voltios. Ahora voy a realizar la verificación del control de masa con el motor encendido.
cambio el cable del canal 1 al cable de control de masa y le doy en auto. Y ahí podemos ver la gráfica característica del inyector. Entonces, en esta primera parte tenemos el inyector cuando está en reposo. Y aquí tenemos la activación del pulso de control de masa de la computadora. Mientras que aquí se genera el pico de inducción al momento de desactivar el pulso en el inyector. Entonces, como tenemos en este caso a 2 milisegundos por división, quiere decir que aproximadamente tenemos un pulso de inyección de 2.2 milisegundos para este caso. Bien, esta es la manera en la que se realiza la comprobación y buen funcionamiento de los inyectores. Para comprobar el estado de los mismos sería conveniente realizar las mismas pruebas en los 4 para verificar que los inyectores se encuentren en buen estado. Listo, esto ha sido todo por esta ocasión y muchas gracias.